Venezuela por muchos años fue la cenicienta del continente, título que reafirma su pobre historial en la Copa América. Y es que aparte de que el fútbol no siempre ha sido el deporte predilecto de este país, el conjunto patriota, al haber participado en solo 17 ediciones de las 45 que lleva esta competición continental, hace que a la Vinotinto le falte mucho recorrido en esta competición. Y aquí lo repasaremos, conociendo a sus numerosos padres y a sus pocos hijos, o al menos a los que pueden llegar a serlo en un futuro. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Padre mío, eres tú la predilecto. Y empezamos por los papás de Venezuela en la Copa América con Perú, que ha conseguido muchas alegrías gracias a la Vinotinto. El primer duelo fue en la fase de grupos del 89, donde empataron a 1. En el 91, por esta misma fase, el resultado fue una goleada por 5-1 a favor de los incas. En el 97 se reencontraron en la primera ronda y volvió a ser victoria peruana por 2-0. La racha de la bicolor continuó en 2004, donde siendo locales, doblegaron al conjunto patriota en la fase de grupos por 3-1. Sin embargo, los venezolanos, en su casa en 2007, se tomaron revancha y por la misma instancia salieron victoriosos por 2-0. Perú volvió a retomar la línea del triunfo en el 2011, donde por el tercer puesto doblegó a la Vinotinto por 4-1. Y finalmente, el último encuentro fue en 2015 en Chile, donde la blanquirroja se impuso por la mínima. Padre mío, eres tú la predilecto. Seguimos con Paraguay, que en 6 duelos con la Vinotinto hasta ahora está invicto. El primer encuentro fue la lejana edición del 67, donde por la última jornada los guaraníes se impusieron en un particular partido que acabó 5-3. El reencuentro llegó en el 89, allí en la fase de grupos, Paraguay se fue con la victoria con un cómodo 3-0, pero la Vinotinto le fue peor en el 91, donde fue aplastada por 5-0 ante la albirroja por la primera fase. En el 95, el conjunto patriota al menos dio más pelea al caer por 3-2 en la fase inicial. En la edición de Argentina 2011, a pesar de ser su mejor torneo, Venezuela no pudo con los paraguayos en 2 partidos. Primero en la fase de grupos, donde empataron a 3, y en las semifinales, donde con mucha mala suerte la Vinotinto no pasó del 0-0 y perdió en los penales. Padre mío, eres tú la predilecto. Ahora es el turno de Uruguay, otro gran padre de los venezolanos desde tiempos inmemoriales, pues la primera goleada llegó en el 67 por 4-0 a favor de la Celeste. En el 83, al no verse de fija, se enfrentaron 2 veces en la fase de grupos, y en ambos partidos la victoria fue para Uruguay, 3-0 en Montevideo y 2-1 en Caracas. El reencuentro llegó en el 93, donde Venezuela ganó su primer punto, pues fue un 2-2 por la primera fase, pero en el 95 Uruguay se desquitó en su casa y goleó al equipo patriota por 4-1 en la fase inicial. En el 97, los charrúas mantuvieron la racha con otra victoria, esta vez por 2-0. En 2007, Venezuela pudo hacer respetar su localía, aunque sea con un empate a 0. Sin embargo, se reencontraron en los cuartos de final, donde Uruguay impuso su autoridad con un contundente 4-1. Y la única victoria venezolana llegó en el último duelo en la Copa Centenario del 2016, donde se dio un histórico 1-0 a favor de la Vinotinto. Padre mío, eres tú la predilecto. Brasil, por supuesto, que también colecciona victorias ante Venezuela. El primer encuentro llegó en la edición del 75 por la fase de grupos, que al no tenerse de fija, jugaron 2 partidos, que se saldaron con goleadas para la canariña, 4-0 en Caracas y 6-0 en Belo Horizonte. En el 87 se volvieron a ver, y se dio otra paliza de la verde amarela, esta vez por 5-0, también por la primera ronda. En el 89 se volvieron a encontrar, y Brasil, a pesar de estar en casa, su victoria fue algo más modesta, pues fue por 3-1, también por la fase inicial. Sin embargo, las goleadas volvieron en el 99, y esta vez fue la más abultada, pues el Scratch se despachó por 7 goles ante el equipo patriota en la fase de grupos. En 2011 llegó el mejor resultado para la Vinotinto, pues logró empatar a 0 ante los vigentes campeones en esa oportunidad por la primera ronda. Y el último encuentro fue en el 2015, también por esta fase. La victoria de Brasil fue apenas por 2-1. Padre mío, eres tú la predilecto.
Y el padre mayor entre los padres de Venezuela es Argentina, que presume de marca perfecta. La racha inició en el 67, donde su partido por la tercera fecha acabó 5-1 a favor del albiceleste. Estas elecciones se volverían a encontrar hasta el 75. Como en esta copa no hubo sede, jugaron dos veces. En Caracas, Argentina ganó por otro 5-1, mientras que en Rosario el resultado fue un escandaloso 11-0 para los locales. En el 91 llegó otro baile de los gauchos, que en la primera fase superaron a la Vinotinto 3-0, y el último duelo fue en la reciente Copa del Centenario, donde en los cuartos de final Argentina se impuso con facilidad por 4-1 ante los de Dudamel y se consolidaron como la bestia negra de Venezuela en la Copa América. Padre mío, eres tú la predilecto. Y en el bonus de los padres de Venezuela hay que destacar a Colombia, que en 6 partidos acumula 4 victorias, un empate y una derrota. Los triunfos llegaron en la revancha del 79 y en las fases de grupos del 89, 2001 y 2004. El empate fue en el partido de ida del 79 y la única victoria venezolana fue en el 2015. También hay que mencionar a México, que siempre ha enfrentado al conjunto patriota en la fase de grupos, con un saldo de 2 victorias en el 95 y en el 99 y un empate que llegó en el 2016. Hijo mío, quiero que escuche. Aviso, antes de empezar hay que decir que Venezuela no tiene 5 hijos en la Copa América, y no es porque nos caiga mal, simplemente porque no los tiene. Pero como somos tan buena gente y nos gustan tanto sus arepas con queso, hay que hacer un juego, por lo que vamos a poner a sus 2 hijos reales, y vamos a incluir 3 nominados que en las próximas Copa Américas puede que se conviertan en hijos de la Vinotinto. Y comenzamos irónicamente con el equipo que más veces le ha ganado a Venezuela, pero que fue la víctima del triunfo más importante de la Vinotinto en esta competición, Chile. Como decía, el historial de victorias de la Roja es amplio, pues ganó en el 67, en el duelo de vuelta del 79, en el juego de ida del 83, en el 87, 91, 99 y 2001. Los empates de la Vinotinto fueron en el partido de ida del 79 y en la vuelta del 83, mientras que la mencionada victoria venezolana fue en los cuartos de final del 2011, donde el cuadro patriota dio el golpe al vencer por 2-1. Veremos si esta victoria es el inicio de una racha para que Venezuela iguale a Chile en el historial. Hijo mío, quiero que escuche. Seguimos con otro candidato a ser hijo de Venezuela, como Ecuador, que solo aventaja por un triunfo a la Vinotinto. Las victorias de la tricolor llegaron en los 2 primeros duelos, el primero en la fase de grupos del 93, donde la Tri se divirtió ante su gente, pues vapuleó al conjunto patriota por 6-1, y el segundo llegó en 2001, también por la primera fase, donde los ecuatorianos se llevaron los 3 puntos al ganar por 4-0. Finalmente, en el último duelo, llegó el triunfo venezolano, que ocurrió en la ronda inicial del 2011, donde la Vinotinto superó a la tricolor por 1-0. Veremos si en un futuro cercano mejora el historial para Venezuela. Hijo mío, quiero que escuche. Y el tercer y último candidato es Estados Unidos, que en su único partido con Venezuela se llevó un empate, por lo que cuando se dé el siguiente duelo, la ventaja puede ir para cualquiera. Por lo pronto, el único antecedente fue en la fase de grupos de la edición del 93, donde el resultado fue un increíble 3-3. Hijo mío, quiero que escuche. Seguimos con Bolivia, un hijo algo especial de Venezuela, pues por resultados es muy parejo, pero los detalles favorecen a la Vinotinto. El primer encuentro fue en la lejana edición del 67, donde Venezuela consiguió su primera victoria en la competición al superar a la verde por 3-0. Luego Bolivia se vengaría en su casa en el 97, donde superó a la Vinotinto 1-0 en la primera fase. En el 2004 se reencontraron en la etapa de grupos, donde empataron a 1, y finalmente en 2007 Venezuela empató en su casa con los bolivianos a 2. Sin embargo, fue una igualdad que a la larga le sirvió más al conjunto patriota que a la verde. Hijo mío, quiero que escuche. Y el mayor hijo de Venezuela, o si se quiere el más reconocido como tal, es Jamaica, que cayó en el único encuentro que han tenido. Aquel fue por la fase de grupos de la reciente Copa del Centenario, donde los hombres de Dudamel consiguieron una importante victoria en esa etapa al superar a los Reggae Boys por 1-0, lo que los convierte como la vieja confiable de Venezuela en la Copa América. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Venezuela en la Copa América. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.